El video que vas a ver a continuación es de un taller, o sea, es una sesión grupal justamente con nuestra comunidad y definitivamente que entramos en bastante contexto sobre lo que es la ética laboral, la importancia de tener estándares y creencias de comportamiento que sean aceptables o no aceptables para ti en términos de ventas y en términos de la industria inmobiliaria y para obviamente también poder crecer tu operación. Así que te digo esto porque pues justamente este taller es una sesión grupal prácticamente donde voy a entrar en contexto de todo eso y realmente espero que sea de bastante valor y aporte para todos ustedes. Vamos a grabar la sesión. Perfecto, listo. Empezamos. Súper. Bueno, el día de hoy específicamente quiero entrar en... Este es un taller que realmente pues yo le tengo muchísimo, mucho aprecio y es uno de los primeros talleres en los que empecé a trabajar cuando justamente empezamos como oficina inmobiliaria. Ok, entonces adelantándome un poco más a cuando empecé como agente inmobiliario, una de las primeras cosas en las que empecé a trabajar fue justamente en talleres. Empecé a hacer talleres, este taller textualmente está en PowerPoint, lo tuve que pasar a Canva, de hecho, para hacerle algunos cambios y así. Pero este taller era un taller que yo empecé a dar mucho a todo mi equipo inmobiliario en ese entonces. Prácticamente era mi forma de lograr compartir cómo crear una ética laboral sólida cuando se trata de, pues, obviamente, trabajar en la industria inmobiliaria, el rubro inmobiliario, trabajar en la industria, todo lo que compete, pues, obviamente, estar en el rubro de ventas y obtener clientes, y cómo obtener los mejores resultados posibles. Estamos hablando que ya al tener un equipo inmobiliario que en ese entonces, para cuando estaba teniendo este taller, me parece que eran aproximadamente entre unas 10 15 20 personas aproximadamente que ya formaban parte de nuestro equipo. Entonces, este era uno de esos talleres que yo daba no una, sino múltiples veces, ¿ok? ¿Para qué? Para poder reforzar y repetir algunos de los puntos más importantes. Y específicamente este taller, una vez más, le tengo mucho aprecio porque a partir de aquí nace todo. De aquí nace todo. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí vamos a entrar específicamente sobre cómo trabajar, cómo mejorar y cómo rendir mejor a través de nuestra ética laboral. Entonces, vamos a empezar con este taller. Súper. Primer punto importante, y es que si no tienes una disciplina laboral sólida, indiferentemente de la información, habilidades, conocimientos o incluso prácticamente lo que sea, estrategias que te dé, no vas a poder hacer un uso 100% efectivo de nada que te ayude realmente a seguir a ese siguiente nivel, de escalar a ese siguiente nivel, de escalar a ese siguiente nivel de facturación, de ventas, de realmente resultados dentro del nicho, dentro del rubro inmobiliario. Y esta capacitación no es para las personas que se identifican con el libro de Tim Ferriss de La Semana Laboral de 4 horas, que es un excelente libro, yo lo súper recomiendo, todos quienes no se lo hayan leído, pues súper recomiendo que se lo lean, es un tremendo libro, a mí me encanta, pero vamos a entrar a diferenciar la diferencia entre trabajar inteligente, ser eficiente, pero de la misma forma, una vez más, estamos aquí para aprender a mejorar nuestra ética laboral. Tampoco para personas que quieren esto, ¿ok? Que ok, están pensando como que trabajar relax y hacer, ver más o menos qué sale y etcétera, etcétera. Sino netamente personas que están realmente buscando hacer de esto un resultado poco común, ¿ok? Y para tener resultados excepcionales, por definición, tienes que ser la excepción. Vamos a notar eso. Para tener resultados fenomenales, para tener resultados excepcionales, tienes que por definición ser la excepción. Tienes que tomar acciones excepcionales. Ok, perfecto. Dicho esto, 4 horas al día, voy a poner aquí silenciar, este aquí, ya, súper. 4 horas al día, y un poco como lo que dice el libro, es la semana laboral de 4 horas. 4 horas al día no crea, una vez más, resultados excepcionales. 4 horas al día no crea resultados excepcionales. Que si de cierta forma, si bien es cierto, podemos trabajar de forma efectiva e inteligente, 100%. Yo soy el primero en hablar de eso y saben, quienes me conocen, que siempre estoy hablando de sistemas, de automatizaciones, de procesos, de cómo hacerlos más eficientes, más efectivos, definitivamente y al 100%. Pero de la misma forma, si queremos realmente convertirnos en excepcionales, una vez más, tenemos que tomar acciones
excepcionales y tenemos que, por definición, ser la excepción. Entonces, me refiero a personas que tienen planes de crecer, que tienen planes de ayudar, de liderar e impactar a personas a tomar acción y crecer, tanto desde el ámbito de ventas inmobiliarias, ayudar a personas a tomar decisiones, a tomar acciones para apuntar a un siguiente nivel, a un mejor estilo de vida, a una mejor calidad de vida, a más seguridad, a un mejor confort para él, para ella, para su familia, sus hijos, etcétera. ¿Ok? Y de la misma forma, si es que eres un líder de negocio y tienes potencialmente un equipo de profesionales trabajando contigo, de la misma forma, la verdad es que la cultura y la ética laboral es contagiosa. Entonces, las personas con las que trabajes o las personas con las que trabajas, ellos están viendo y están siendo impactados y liderados por tu forma de operar, por tu forma de trabajar. Y eso nace o viene desde tu propia ética laboral. Entonces, vamos a entrar en qué significa ética laboral. ¿Qué significa ética laboral? Ok, y aquí es donde podemos desglosar esta definición en dos partes. Laboral viene de trabajo o laborar, ¿ok? Y prácticamente, ¿qué es trabajo? Es actividad que involucra esfuerzo mental o físico con el fin de obtener un propósito o resultado. Trabajo es la actividad que involucra esfuerzo, ya sea mental o esfuerzo físico, con el fin de obtener un propósito o un resultado a este esfuerzo o a esta actividad que estoy, se podría decir, poniendo, ¿ok? Y que estoy sacando. Y ética, ¿qué significa ética? Ética significa en griego la ciencia de las morales. Ética viene del griego la ciencia de las morales. Entonces, ciencia, bueno, ciencia prácticamente significa en estudio sobre una cosa, la otra, etcétera. Pero ahora sí, morales, ¿qué es exactamente morales? ¿Qué es la ciencia de las morales? ¿Y qué es la ética? La ciencia de las morales son los estándares de comportamiento o creencias de lo que sí es, de lo que no es aceptable hacer o tener para una persona. Esta parte me parece realmente extremadamente interesante. Y es lo siguiente, literalmente. Es lo que es aceptable hacer o tener para una persona. Y a su vez, por naturaleza, al decir, ok, esto para mí es aceptable, por naturaleza estamos diciendo que no es aceptable. Es como los espectros opuestos. Más o menos como decir, ok, para mí es aceptable, digamos, tener ¿qué podría ser? Trabajar 8 horas al día, ¿ok? Por naturaleza, entonces, estoy diciendo que no es aceptable trabajar menos o trabajar más de 8 horas al día, por naturaleza propia, porque todo tiene un espectro opuesto. Entonces, si digo, para mí es aceptable, una vez más, digamos, trabajar 12 horas al día. Por naturaleza estoy diciendo que no es aceptable trabajar más de 12 horas al día o menos de 12 horas al día. Ahora, esta misma palabra, morales, y nuestros estándares de comportamiento o creencias, ok, quiero que hagamos énfasis en esto, mis estándares de comportamiento, forma de actuar o creencias, qué percepciones y creencias tengo sobre lo que es sí aceptable, sobre lo que no es aceptable hacer y tener. Porque de la misma forma, estas propias morales y estos estándares que todos tenemos en comportamiento y creencias nos hacen pensar, ok, para mí es aceptable hacer esto y no hacer esto. De la misma forma, para mí es aceptable tener esto y no tener esto. ¿Ok? Para mí es aceptable tener esto o no tener esto. ¿Ya? Y esto es muy interesante realmente tenerlo muy claro, porque generalmente la mayoría de las cosas que queremos tener requieren un hacer, requieren una acción para poder tener. Entonces, cuando muchas veces, y, y aquí quiero que todos pues estemos muy aterrizados, cuando muchas veces decimos, ah, no, yo quisiera tener X, Y, Z, digamos, yo quisiera tener esa casa, yo quisiera tener ese vehículo, yo quisiera tener esas vacaciones, yo quisiera tener este lujo, yo quisiera, está bien que podamos decir que quisiéramos tenerlo, pero nuestro estándar no,
no lo hace un mínimo viable. Para nosotros tal vez sí quisiéramos, mas sin embargo nos conformamos con lo que aceptamos. O sea que es una diferencia clave que hay que tener es qué para mí es aceptable tener y qué quisiera tener, ¿ok? De la misma forma, qué para mí es aceptable hacer y qué quisiera hacer. Hay una raya que diferencia la una con la otra, hay una línea que diferencia la una con la otra. Y es ahí donde nuestros propios estándares de comportamiento o creencias definen qué queremos, qué quisiéramos, qué hacemos y qué quisiéramos hacer. Entonces, una vez más, ¿qué significa ética laboral? Como ya hablamos hace un rato, laboral o trabajo es prácticamente un esfuerzo ya sea físico o mental para obtener un resultado. Mira, y morales son los estándares de comportamiento o creencias de lo que sí es y no es aceptable hacer o tener para una persona. Entonces, una vez más, son tus estándares de comportamiento o creencias de lo que sí es y no es aceptable hacer y tener para ti. Y esto quiero que te lo escribas en este momento. Quiero que te lo escribas y que escribas textualmente qué es para ti aceptable hacer, qué para ti no es aceptable hacer y qué es para ti aceptable tener y qué es para ti no aceptable tener, no tener, aceptable no tener. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo mejoro mi ética laboral, esto pues realmente depende de ti, depende de la persona. Y por eso es que todos somos diferentes. Y por eso es que todos tenemos nuestros propios estándares, todos tenemos nuestras propias creencias. Depende de tu visión, depende de tu misión, depende de quién quieres ser, depende de qué tan grande quieres llegar a ser y depende de qué tipo de legado quieres dejar. Todo esto de aquí en profundidad, y aquí pues obviamente no se puede engañar a nadie, uno puede querer autoengañarse, pero pues al final del día los resultados y los números hablan solos. Entonces, va a depender realmente de esto. O sea, vale mucho la pena que literalmente esto de aquí le tomes una foto o lo anotes y realmente tengas una conversación introspectiva contigo, contigo misma, diciendo, ok, ¿cuáles son realmente mis estándares? ¿Cuáles son realmente mis creencias? ¿Cuál es realmente mi visión? ¿Cuál es realmente mi misión personal? O sea, no que suene bonito, no, la realidad. ¿Quién quiero realmente ser? ¿Qué tan grande quiero llegar a ser? ¿Y qué tipo de legado quisiera dejar? Una vez más, esto se ve así como que, wow, interesante todo esto de aquí, pero de verdad que esto es muy individual, en el sentido de que todos somos diferentes y pues obviamente lo último que busco es juzgar a quien sea por sus estándares, sus creencias, su visión, su misión. Todos somos diferentes y todos somos, se podría decir que todos tenemos metas distintas, ¿ok? Pero sí la razón por la que quiero compartir esto es porque tampoco quiero que, pues, obviamente nos acostumbremos muchas veces a hablar de la boca para afuera, en decir, no, es que mis estándares esto, son aquí, lo de aquí, pero en cambio, al momento de qué estoy aceptando, pues no estoy cumpliendo, no hay una congruencia entre lo que hago, lo que acepto, versus lo que quisiera hacer o lo que quisiera que sea mi mínimo aceptable. Entonces, ¿cuáles son mis estándares de trabajo? ¿Ya? Y muchas veces es chistoso, y les voy a contar una pequeña historia. ¿Quién quiere escuchar una pequeña historia? Una historia un poco personal mía. ¿Quién quiere escuchar una historia personal mía? Quiero ver en el chat. Una pequeña historia personal mía, un poco interesante. Vamos a verla en el chat. Vamos a verla en el chat. Dice Viviana Cuenta. Viene y dice yo. Ya, una pequeña historia personal mía. Esta hace poco, no recuerdo quién se la conté, pero a alguien se la conté hace poco. Ya, y es que cuando yo trabajaba en una empresa, en una agencia de marketing digital, una muy buena empresa y que realmente me iba muy bien, gracias a Dios. La verdad es que me sentía muy bien en el sentido de que me gustaba lo que hacía, etcétera. Pero llegó un punto en el que simplemente sentí de verdad que mis estándares, ojo con esto, que mis estándares y lo que hacía y lo que para mí era aceptable ya no eran congruentes con lo que estaba haciendo dentro de esta empresa. Llegó un punto en el que simplemente mis estándares realmente empezaron a tener esta discrepancia
ya no había una congruencia entre lo que hacía, lo que realmente desempeñaba versus lo que yo quería. Ok, me di cuenta que de cierta forma era como si me tenía que convertir en otra persona para lograr lo que yo quería y que pues tenía que salir del camino, por decirlo así. El camino pues obviamente trabajando en esta empresa. Cumplí 1 año y 2 meses, algo así, dentro de la empresa. Y de hecho, más o menos cuando tenía como 10 meses trabajando dentro de la empresa, 9 meses, algo así, como que yo ya estaba empezando a sentir este tema, de que ya me estaba realmente, ya no había esta congruencia y que había esta como discrepancia. Y pero una de las cosas que dije fue, a ver, voy a trabajar 2 meses más dentro de esta empresa solamente para que después nadie me vaya a decir, no pudiste durar 1 año trabajando en la empresa. Viéndolo un poco en retrospectiva, como que tal vez no tenía mucho sentido, tal vez lo hubiese hecho un poco antes, pero bueno, dije voy a cumplir 1 año. Cuando ya cumplí el año, en cambio, me costó mucho renunciar. Y esto es algo chistosísimo, que yo en ese entonces con mi actual esposa, en ese entonces mi novia, yo siempre le decía cuando salía para el trabajo, cuando llegaba y todo eso, le escribía y le decía, hoy renuncio, hoy renuncio. Y al final del día ella me preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Renunciaste? Yo le decía, no, no renuncié. Y bueno, el punto es que, ¿qué es lo que sucedió? Pues prácticamente una vez más, pues tenía esta discrepancia. O sea, estos estándares simplemente ya no se encontraban los unos con los otros. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque cuando ya el día llegó en el que ya renuncié, y de hecho pues ya estaba haciendo como que estas 2 semanas típico que uno renuncia y como que da 2 semanas más trabajando dentro de la empresa para pues obviamente poder empezar a delegar el puesto y todo esto de aquí, pues cuando ya estaba dentro de estas 2 semanas, pues ahora sí dije, bueno, ahora sí le voy a contar a mi padre. Mis padres son divorciados, entonces pues yo en ese entonces vivía con mi mamá y pues ella, creo que ella se había enterado ya de esto, incluso ella me apoyó en ese sentido, pero cuando ya le fui a contar a mi papá, yo le iba a contar que iba a renunciar, no le había contado todavía que ya había renunciado. Entonces, bueno, el punto es que le conté que iba a renunciar, que tenía en planes de renunciar, y pues él se molestó mucho conmigo, prácticamente se molestó conmigo. Y bueno, después hablando con él, un poco ya moviéndonos hacia adelante, cuando ya le conté todo esto, él me decía que él tenía la culpa de que yo tenga esta mentalidad de no querer seguir en este trabajo. Y él me dijo, ¿por qué? Porque él me mostraba cuando yo era niño y adolescente y así, me mostraba muchas películas de emprendedores, muchas películas de emprendedores, o sea, y mucha gente trabajando en el ámbito de ventas, entonces, cuando hablaba con él, él me decía que él tenía la culpa de que yo pues haya decidido renunciar a esta empresa porque en vez de mostrarme como que, por decirlo así, lavarme el cerebro con películas de gente que trabajaba dentro de empresas, me mostraba muchas películas de emprendedores y personas que tomaban riesgos y que obviamente pues lograban este tipo de superación y etcétera. Entonces, una de esas películas, por ejemplo, era la de El Aviador, la del Aviador. ¿Quién se ha visto la película El Aviador? Vamos a ver en el chat. El Aviador o The Aviator. Yo, ok, genial. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quiénes más se han visto esta película? Si no se la han visto, tienen que vérsela, es increíble. Una de las películas que realmente en ese momento yo sentí que me tocó mucho. Ok, la película se llama El Aviador y es con Leonardo DiCaprio y se trata sobre la vida de Howard Hughes. Ok, Howard Hughes fue una persona que realmente existió de la vida real. De hecho, está aquí una foto de Howard Hughes real. Pero una de las cosas que hacía mucho Howard Hughes es que primero él tomaba tremendos riesgos. Era una persona muy arriesgada, o sea, tomaba tremendos riesgos dentro del ámbito empresarial. O sea, arriesgó múltiples veces todo, o sea, literalmente todo, al punto de quedarse con nada. O sea, pero siempre, y aparte de arriesgarse mucho, era muy arriesgado, pero aparte de eso, pues tenía una tremenda ética laboral. O sea, y de hecho, él literalmente hablando, él ya cuando tenía mucho dinero, etcétera, él trabajaba pero como loco. Y dicho, y empezó a tener hasta ciertos temas, un poco como se podría decir, un tanto hasta mentales, de que era muy obsesivo con las cosas y era muy perfeccionista y etcétera. Entonces, ese era uno de mis estándares y esa es una de las películas que yo recuerdo cuando era joven, 13 años, algo por el estilo, 12 años, una cosa así, pues me marcó mucho. Máximo ahora tenía unos 14 15 años, pero me marcó mucho, me marcó bastante. Y una de las cosas que él tenía era que era muy perfeccionista, muy obsesivo, y tenía como que a veces este tipo de, se podría decir, escenas, más o menos, en las que pues como que realmente tenía estas situaciones mentales, era muy creativo, entonces mucha creatividad o mucha imaginación como que de cierta forma incluso le iba a afectar, pero yo sentía que conectaba mucho con eso. Bueno,
Ese es uno. De ahí otra de las personas, otra de las películas que me enseñaron múltiples veces era en este momento no recuerdo bien cuál era el nombre, creo que era Los Piratas del Silicon Valley, que era la historia de Steve Jobs con Bill Gates. Entonces, otra de esas películas que también me marcó bastante, ¿ok? Emprendedores que innovaban y que no le tenían miedo a los, o mejor dicho, le tenían miedo a los riesgos, pero igual tomaban acción. Entonces, eso fue algo que se quedó bastante conmigo. Ok, está el riesgo, sí, siempre va a estar el riesgo, pero igual tomaban acción. Entonces, algo que quiero que de hecho anoten, algo que quiero que de hecho anoten en este momento es, esta de aquí es una frase tremenda, ¿ok? Esta espero que les guste, pero la frase textualmente dice, el riesgo, el riesgo existe de todos modos. La pregunta es, ¿cuál de los dos riesgos tiene mejor resultado? Entonces un poco la frase textualmente va así, y es, el riesgo existe de todos modos, pero ¿cuál de los dos riesgos tiene más resultado? ¿El no actuar o el sí actuar? Y un poco les digo esto porque muchas veces pensamos, ok, si actúo, entonces voy a venir con este riesgo. Ok, esta acción viene con este riesgo, pero muchas veces el no actuar o el no decidir, que la gran mayoría, y esto se los digo realmente de corazón y espero que realmente reflexionemos esto, la gran mayoría piensa que el no actuar y el no decidir no lleva un riesgo. La gran mayoría piensa que el no actuar y el no decidir no lleva un riesgo, pero es interesante como este lleva un riesgo totalmente opuesto, en el sentido de que tal vez este acá lleva un riesgo de tiempo, de dinero, de algo por el estilo, pero en cambio el otro, entre comillas, no riesgo, tiene un riesgo mucho más alto en términos de qué, en términos de decepción, en términos de decepción, en términos de arrepentimiento. Muchas veces, eso es una de las cosas que personalmente, pues, he trabajado mucho y, pues, y obviamente busco trabajar en contra de eso, pero definitivamente si algo les puedo decir es que definitivamente que yo no quiero pasar por ese, prefiero mil veces entrar en ese, podría decir, en ese coraje de que tal vez, okey, di todo lo que sea, ya, pero lo que sí no quiero es llegar a mayor y algo por el estilo y decir: "¿Por qué no tomé el riesgo?". Entonces, que dice que hay que arriesgarse, pero ¿cuál de los dos riesgos tiene más resultado? ¿El no actuar o el sí actuar? Literalmente se los digo, ambos tienen un riesgo, o sea, ambos tienen un riesgo. La pregunta es cuál de los dos tiene un mayor potencial resultado. Y creo que esto se los mencioné en la clase pasada, en el taller pasado, y es una frase que me encanta de Russell Brunson, el cual dice, las personas escépticas nunca tienen éxito. ¿Por qué? Porque las personas escépticas justamente son las que no toman riesgos. Y pues obviamente no tomas riesgo, nunca vas a tener un resultado. Y incluso hasta cuando tomas un riesgo y tienes un resultado que tal vez no era el que esperabas, igualmente aprendiste. ¿Ok? Entonces, es muy interesante realmente cómo funciona todo esto. Bueno, una vez más, otra de las películas, como les decía, la de Los Piratas del Silicon Valley, de Steve Jobs con Bill Gates, interesantísima película, tremenda, tremenda ética. Otra de las personas, pues, que también tiene una tremenda ética laboral, Sam Ovens, ¿ok? Del cual, pues, he aprendido muchísimo, ¿ok? Y, pues, realmente me ha inspirado bastante. Otro es Alex Hormozzi, ¿ok? Entonces, Alex Hormozzi, pues, también él es de la mentalidad de que todas las personas dentro de la empresa que él tiene, se llama adquisición.com, recientemente rompió un récord Guinness, pero todas las personas que entran a trabajar dentro de la empresa de él, textualmente, trabajan 12 horas al día. O sea, ese es el horario laboral. Ojo, ese es el horario laboral. Trabajan 12 horas al día y trabajan de lunes a sábado. O sea, ese es el horario. O sea, uno cuando entra a trabajar ahí, entra comprometido que va a trabajar 12 horas al día y de lunes a sábado. Entonces, una vez más, no estoy queriendo decir, bueno, Jay, pero es que eso está mal, lo que sea. Una vez más, es un tema personal de cuáles son tus estándares. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? Ok, entonces una vez más, es un tema realmente muy personal. Por eso lo último que quiero que sientan es que, no, es que Jay está diciendo que si es que no trabajo fuerte y que no sé qué. Al final del día realmente es un tema muy personal. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que tomen inventario de ustedes mismos hoy. Y esto, yo soy el primero en decirles que a mí personalmente esto me impactó bastante cuando lo vi. Y es porque ese propósito que tenemos, pues viene, se podría decir, esto es un poco como que de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha
y derecha alimenta a la izquierda. O sea, esto es a lo que yo le llamo un bucle de retroalimentación positiva, ¿ok? Entonces, ese propósito, ¿ok? Ese propósito que tenemos nos hace lograr, ¿ok? Lograr ciertas cosas, ¿ya? Y esto viene a través del esfuerzo que ponemos dentro de la actividad que tomamos. Pero esto va, una vez más, es un bucle en retrospectiva. Entonces, esa actividad que tomamos requiere un esfuerzo y ese esfuerzo que tenemos y ese esfuerzo que ponemos nos va a permitir lograr ese propio propósito que tenemos. Entonces, es interesante cómo todo empieza desde el propósito, ¿verdad? Todo empieza desde el propósito y nos lleva hasta el tomar estas actividades y estas actividades con su esfuerzo nos van a permitir justamente lograr ese propósito. ¿Ok? Y nuestras morales, nuestra ética laboral o nuestras morales son el resultado de nuestro comportamiento estándar. ¿Ok? Cómo nos comportamos día a día. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a entrar en cuáles son los puntos específicamente en los que queremos trabajar. Y bueno, para quienes están conectados aquí, que son clientes Inmusistema, pues justamente saben bastante que se ha unido dentro de nuestro equipo Andrés Díaz. Andrés Díaz es un coach inmobiliario de ventas muy enfocado en la parte comercial y estoy muy feliz realmente con todo el feedback que nos han dado de estas sesiones que han tenido con Andrés. O sea, pues realmente es una persona muy, muy, muy efectiva, muy preparada y, y justamente pues también tiene una gran mentalidad, que es algo que pues con lo que yo conecté de entrada. Y pues justamente él entra en todos estos aspectos, más el tema de tener éxito también comercialmente hablando. Así que punto número uno, sé predecible, sé predecible todos los días. ¿Y qué significa ser predecible? ¿Qué significa ser predecible? ¿Cómo mejoramos nuestra ética laboral si es que estamos aquí para mejorar nuestra ética laboral? Una vez más, es totalmente individual, pero ¿cómo lo podemos hacer y cómo podemos mejorarla? Número uno, ser predecible todos los días. ¿Y qué significa ser predecible? Un ejemplo, abrir la laptop a las 8 de la mañana y cerrarla a las 10 de la noche. O abrir la laptop a las 8 de la mañana y cerrarla a las 6 de la tarde. ¿Ok? Indiferentemente y ahí una vez más, ahí atacamos a cuáles son tus metas, cuál es tu ética laboral personal, etcétera. Pero la mejor forma de tener una ética laboral sólida, no estoy diciendo que tremenda, pero sólida, y obviamente si es que la quieres escalar a tremenda, pues aumentas horas y etcétera, pero es ser predecible. Decir, ok, voy a llegar a las 9 de la mañana y voy a irme a las 5 de la tarde. O voy a llegar a las 9 de la mañana y voy a irme a las 6 de la tarde. Me voy a ir a las 10 de la noche, lo que sea. Pero ser predecible. ¿Ok? Este es el primer punto y más importante. Ser predecible es la clave para ganar momentum. Y vamos a anotar esta frase. ¿Ok? Y esta frase es, la emoción crea emoción. La emoción crea emoción. La mejor forma para ganar momentum es empezar actuando, empezar tomando acción, empezar tomando acción. ¿Ok? La emoción crea emoción. Si realmente quieres crecer como profesional, debe ser predecible, porque el momento en el que paras, pierdes todo el momentum. Sea el que sea tu objetivo, debe ser predecible, aceptando y prediciendo cualquier crisis, terminar con la novia, con el novio, tus hijos se meten en problemas en la escuela, etcétera, etcétera. O sea, hay que también aprender a ser proactivos antes de reactivos ante este tipo de situaciones y tener una idea de cómo podemos operar en situaciones como estas. Ahora, ¿cuál es mi clave para ser predecible? Que pues la súper recomiendo y de hecho dentro de la plataforma ustedes pueden descargar ambas de estas cosas. Es la primera, tener un mapa calendario, o sea, tener un mapa calendario, que como yo le llamo el Warm Up, ¿ok? Este aquí yo lo saqué de Sam Ovens. Entonces dice, cuando te sientes apasionado por lo que haces y tiene un propósito y meta clara, ese esfuerzo no tiene límites porque sabes que va dirigido hacia lograr la meta. 100%. ¿Dónde los encontramos? Estos están, lo voy a poner dentro de la página principal para que todos puedan entrar a descargarlo, pero estos están dentro de la sección de, si no estoy mal, en la sección de cómo empezar. Entonces ustedes se meten, se van a Classroom y en la sección de cómo empezar, ahí les va a aparecer para poder descargar dentro de los talleres. Entonces, este que se llama el warm-up, yo lo utilizo todos los días religiosamente. Aquí, esto es increíble, de verdad, porque uno puede poner día a día en qué está trabajando, ¿ok? Y ya vamos a entrar un poco más adelante también en eso, pero en qué estoy trabajando hoy. Y cuando tú quieras venir y, digamos, dijiste el mes pasado me fue increíble, la rompimos, te vas al mes pasado y puedes ver, ok, qué actividades tomaste el mes pasado para esas propias actividades replicarlas este propio mes. Todo esto te permite realmente tener una claridad muy importante y ser muy específico con los puntos
que quieres atacar, ¿ok? Poder decir, ok, esta es mi meta y estos son los puntos que quiero atacar día a día para poder, pues obviamente, cumplir esta meta. Otra de las cosas que me encanta utilizar es este, que dice Plan Tomorrow Today. ¿Ok? Ambas de estas cosas literalmente las saqué de justamente un programa de Sam Ovens en el que estuve, ¿ya? Pero uno es el warm-up y el otro es Plan Tomorrow Today, que prácticamente el cómo funciona este es que al final del día, ok, dices, perfecto, bueno, trabajé todo esto, al final del día empiezas ahora sí a poner cuáles son los puntos en los que vas a trabajar el día siguiente y tiene ya con sus horas, entonces aquí literalmente pones, ok, digamos, no sé, a las 9 de la mañana tengo reunión con Pepito, a las 12 de la tarde tengo capacitación de la desarrolladora, a las, no sé, 4 tengo esto aquí, y de esa forma, día a día, puedes tener claridad total y cuando ya llega el día, un poco lo que quiero con esto es que llegue el día y no tengas que pensarlo demasiado, sino que entres directamente a atacar. ¿Ok? Que empieces directamente ya de forma proactiva. Y la mejor forma de tener una buena mañana es tener la noche pasada una rutina clara que ya has establecido o cuáles son los puntos en los que vas a trabajar. Ambos excelentes, de verdad que le digo realmente ambos extremadamente eficientes. De hecho, en esta de aquí puedes poner incluso que las horas que trabajaste, el enfoque, el resultado, cómo puedes mejorar, inventario de productividad. Por ejemplo, pues como lo tenemos también son reuniones agendadas o llamadas agendadas, llamadas concluidas, qué distracciones potencialmente tuviste. Por ejemplo, una distracción puede ser Instagram, una distracción puede ser YouTube o Facebook. Y pues sobre eso ya puedes, ok, empezar a tener contabilidad de ti mismo y decir, ok, me estoy distrayendo mucho en esto, me estoy distrayendo en lo de acá, ¿cómo puedo empezar a romper con esas, se podría decir, distracciones? Ok, para ya, pues obviamente ser más efectivo y eficiente en el futuro. Punto número dos, sé consistente. Sé consistente. Te mantienes predecible, importantísimo lo que mencionaba hace un rato, pero ahora también se trata de ser consistente en tus esfuerzos. Ser consistente en tus esfuerzos. Porque si usas el interés compuesto con tus esfuerzos siendo consistente, inevitablemente dispararás tus resultados. Inevitablemente dispararás tus resultados. Entonces hay que aprender así, definitivamente ser predecibles, pero de la misma forma mantener esta consistencia en lo que sea que estemos operando o atacando en el día a día. ¿Ok? Entonces, súper importante. Número 3, prepárate la noche anterior. Una vez más, como les decía hace un rato, es muy positivo definitivamente tener lo que vamos a trabajar del día, pero es incluso mejor si es que la noche anterior ya tenemos prácticamente lo que tenemos que trabajar del día. O sea, ya está todo establecido, ya tenemos la rutina. Entonces, por eso es que me encanta esto que les enseñé hace un rato, que es el Plan Tomorrow Today, planear el mañana hoy, donde ya prácticamente el día llega y no tengo como que ver, ok, hoy voy a hacer esto y voy a acá, sino que te levantas y con todo ese pic de energía que tienes, entras a atacar directamente, entras a atacar tus objetivos o las acciones que tengas que tomar. Ok, entonces prepárate la noche anterior, prepárate para las reuniones, prepárate para las objeciones, prepárate la noche anterior, prepárate la semana anterior. Porque la preparación apropiada, y vamos a anotar esto aquí, la preparación apropiada previene el rendimiento inútil. La preparación apropiada previene el rendimiento inútil. Ten post-its con información clave para tus reuniones, prepárate para las reuniones, busca prepararte siempre y pues prácticamente tener haces bajo la manga y hacer esto una y otra vez te va a permitir realmente identificar patrones de comportamiento de clientes, de diferentes tipos de proyectos con los que estés trabajando, etcétera, para pues obviamente ser más eficiente. Punto número 4, haz más. Si alguien llama a 100 personas al día, tú llama a 200. Si alguien tiene 2 reuniones al día, ten 4 reuniones al día. Si alguien termina de trabajar a las 6, tú terminas de trabajar a las 9. Si alguien tiene 50 acercamientos, ten 75 acercamientos. Si alguien vende 20 casas o propiedades, tú 20 40. Si alguien practica 2 horas, tú practica 4. ¿Ok? A esto es lo que yo le llamo aumentar volumen. Aumentar volumen. Y hay una frase que me encanta, y esta les digo anótenla. ¿Ok? Y esta frase lo que dice es de Jim Rohn y dice, puedes hacer, puedes hacer en volumen de números lo que careces de habilidad. Vamos a literalmente anotar esa frase, es importantísima, poderosísima. Vamos a hacer en volumen de números lo que carezco en habilidad. Porque si bien es cierto, muchas veces decimos, ok, bueno, sí, tengo, no sé, soy muy bueno para esto, pero en cambio
no se están viendo los resultados y es potencialmente porque no estás haciendo suficiente volumen, repeticiones de reuniones, de llamadas, de contactos, de acercamientos, de etcétera. O sea, de todo esto de aquí. Entonces, es extremadamente importante. El volumen ayuda demasiado, poner las repeticiones. Punto número 5. Suscríbete a la mentalidad de la hora. Suscríbete a la mentalidad de la hora. Suscríbete a la mentalidad de la hora. ¿Ok? ¿Qué significa la mentalidad de la hora? Es, literalmente hablando, pensar en voy a hacer las cosas hoy, voy a hacer las cosas ahora. Y en vez de pensar muchas veces, lo voy a llamar mañana o voy a hacer esto mañana, etcétera, etcétera, es textualmente hablando, voy a tomar acción hoy, voy a tomar acción ahora. ¿Ok? Y esta es una de las cosas que realmente me gusta enfatizar bastante, porque muchas veces podemos entrar en esta sensación de comodidad. Ok, bueno, ya tengo clientes, ok, bueno, ya hice esta venta, entonces, no, esta semana, ayer fue un excelente día y literalmente esto hablaba con una de las personas recientemente, alguien de mi equipo, y los dos acordábamos bastante bien en justamente, y aquí es donde todo se relaciona, su ética laboral es muy fuerte. Él tiene una muy fuerte ética laboral. Él es de la mentalidad de la hora. Entonces, literalmente hablando, él tuvo una excelente semana y todo eso ahí, un muy buen mes. Y literalmente hablábamos de, ok, está muy bien eso ahí, pero eso ya pasó. O sea, literalmente eso ya quedó en el pasado. Fue un buen mes, ayer fue un buen día, ayer fue una buena semana, pero yo no vivo en el ayer, yo no vivo en el pasado, yo vivo en el hoy. Y lo único que se viene es el mañana, es el futuro. Entonces, textualmente es pensar en el ahora, olvidarnos realmente, o sea, verlo del pasado o verlo de ayer solamente para aprender de eso, pero para que eso realmente influya a tener mejores resultados hoy y que esos mejores resultados hoy, pues obviamente nos traigan un mejor mañana. Porque realmente podrías avanzar mucho más rápido de lo que crees si tomaras acción ahora. Realmente podrías avanzar mucho más rápido de lo que crees si tomaras acción ahora. De hecho, ayer hablaba con una persona dentro de un ecosistema y textualmente yo le contaba que algo que a mí personalmente me pasó es que, ok, en un punto, hace como, no sé, un par de años, me puse un poco cómodo, porque, ok, sí, me llegaban clientes y hacía ventas y etcétera, pero realmente me puse un poco cómodo. Dije, no, es que yo tengo esto automatizado, etcétera, pero mis resultados empezaron poquito a poquito a bajar para lo que venía logrando. Entonces, ahí es un poco donde caí en cuenta de que hay que tomar acción y hay que realmente seguir siendo proactivo. O sea, no podemos descansar en ese sentido. Que sí, obviamente podemos irnos a la playa de vez en cuando y todo eso ahí, no estoy hablando de eso, sino pues realmente estar en proactividad y seguir en esta moción de acción en el ahora y hacia arriba. No llames a tu prospecto mañana, no llames a tu referido mañana, no llames a tu referidor mañana, no llames a tu cliente mañana. Llámalo hoy, llámalo ahora, llámalo. Es una frase que me encanta. Esta aquí es una frase que alguna vez me la dijo mi abuelo cuando era niño. Y de cierta forma, no sé, se me quedó ahí en la mente. Y es, no lo hagas, hazlo hoy, hazlo ahora, hazlo ya. Punto número 6. Este punto es extremadamente poderoso. Este punto es extremadamente poderoso y es, encuentra compañeros de trote. Encuentra compañeros de trote. Acostúmbrate a trabajar con personas que trabajan igual o más fuerte que tú. Acostúmbrate a trabajar con personas que trabajan igual o más fuerte que tú. ¿Y por qué esto es tan importante? Que no se le mete en una, solo un segundito. Está. Ok, ya, perfecto. Súper. Entonces, encuentra compañeros de trote, acostúmbrate a trabajar con personas que trabajan igual o más fuerte que tú. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una frase que me gusta bastante y es, textualmente hablando, dice, es más rápido o es más eficiente correr una maratón en equipo, ¿ok? Es más eficiente o vas a llegar más lejos corriendo una maratón en equipo que cargando cadáveres. Y esto es algo que textualmente yo siempre le digo a las personas que entran a trabajar conmigo y es, yo quiero correr, o sea, la razón por la que te unes al equipo es porque quiero correr contigo, porque quiero correr contigo en equipo, pero de la misma forma tampoco quiero cargar cadáveres, ¿ok? Porque míralo desde este punto de vista, si corres solo, ¿ok? Por esto es importante igual encontrar compañeros, ¿ok? Con los que puedas correr, pero si corres solo,
Ok, vas a tu propio paso, pero no sabes si estás yendo rápido o lento porque no tienes con qué contrastarlo. En cambio, si es que vas corriendo con un compañero y este compañero pues da lo mejor de sí, te obliga a ti a dar lo mejor de ti, por ende pues ambos van a llegar más lejos y potencialmente más rápido. Dicho esto, si en cambio tienes a un compañero el cual más bien pues es una persona que no es productiva, que no busca realmente mejorar, que no tiene realmente incentivos de convertirse en el mejor o la mejor, pues ahí es donde entra el tema de cargar cadáveres. Ahora, en cambio, míralo desde este punto de vista. Si quieres correr una maratón cargando un cadáver, pues te va a hacer mucho más daño, te va a costar mucho más llegar rápido y llegar lejos. ¿Ok? Entonces, encuentra compañeros de trote, personas que tengan igual o más incentivos de mejorar y trabajar fuerte. Esto realmente es extremadamente poderoso. O sea, les puedo decir, en este momento, por ejemplo, algo que hablaba recientemente con otra persona, era que, pues, gracias a Dios nos está yendo muy bien, estamos haciéndolo muy bien, estamos mes a mes mejorando bastante y así. O sea, estamos en un punto realmente muy interesante, pero de la misma forma, si es que lo comparo, por decirlo así, no digo que hay que comparar por bien, o sea, me refiero un poco como que a lo que sé que es posible. Si es que lo comparo o lo pongo en contraste a cosas que he visto de personas con las que he trabajado en algún momento directamente o por las cuales he sido mentorado, pues yo sé que estoy en pañales en relación a lo que puedo lograr realmente. ¿Por qué? Porque tengo el contraste de lo que ellos han corrido. Entonces, una vez más, ese tipo de compañeros de trote te rompen muchas veces con tus propias limitaciones mentales. Punto número 7. No caigas en el concepto de solo trabajar inteligente. No caigas en el concepto de solo trabajar inteligente. Y justamente un poco por qué les menciono esto, y es porque sí, 4 horas a la semana puede ser eficiente, como en el libro de Tim Ferriss. ¿Ok? 4 horas a la semana puede ser eficiente y puede ser también inteligente. Sin embargo, nada realmente grande ha sido creado jamás sin mucho trabajo fuerte. Nada realmente grande ha sido creado jamás sin mucho trabajo fuerte. Punto número 8. Corta distracciones. Este es un punto que tal vez vaya a tocar los nervios de algunas personas. ¿Ok? Muy probablemente voy a tocar los nervios de algunas personas. Eh, Así que quiero ver, quiero que me den su permiso. ¿Ok? Vamos a romper con estos nervios. Vamos a romper con ciertas cosas. Vamos a romper con ciertas acciones que tal vez potencialmente en este momento nos estén frenando, limitando nuestros propios resultados. Así que quiero saber, cuento con tu permiso para romper con ciertas distracciones y con ciertas limitaciones que en este momento estás potencialmente teniendo, porque una vez más voy a tocar nervios de algunas personas. Quiero ver en el chat. Quiero ver en el chat. Sí, 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 claro que sí. Ya, ok. Listo. Una vez más, voy a tocar nervios aquí, pero realmente esto les digo de corazón. Esto una vez, y por eso sé que va a tocar nervios y va a romper con ciertas creencias, pero se los digo porque esto hizo lo mismo conmigo en su momento. ¿Ok? Cuando a mí me lo dijeron, francamente me impactó y hasta me dolió un poco, pero definitivamente que me ha ayudado bastante. ¿Ok? Entonces, número 8, corta distracciones. Hay cosas que debes quitar de tu mente y alcance cuando estás en modo trabajo. Número 1, redes sociales. Número 2, YouTube. Número 3, el chat con la novia o novio. Número 4, Netflix. Porque la pregunta del millón es, ¿quieres chismes o quieres resultados? ¿Quieres chismes o quieres resultados? Y aquí es donde se pone interesante esto. Necesitamos enfoque absoluto, pero enfoque absoluto ¿en qué? Enfoque absoluto en las actividades que me van a generar resultados comerciales. Literalmente quiero que anoten esto, de verdad. Vamos a enfocarnos absolutamente en las actividades que me generen resultados comerciales. ¿Ok? Yo soy el primero en decirles que a mí me dijeron que tenía déficit de atención, a mí me dijeron que tenía problemas de concentración, a mí me dijeron que tenía problemas de enfoque. ¿Por qué? Porque me dijeron que era muy distraído, ¿ok? Y la razón de eso es pues porque tengo mucha imaginación, o sea, imaginación, pero esa es la de las locas, o sea, cuando a veces como que dicen, tienes mucha imaginación, sí, y ahí es como que uno no sabe si es que es una bendición o si es que qué mismo es, ¿ya? Pero mucha imaginación. Dicho esto,
tenemos que aprender a entrenar nuestro enfoque, ¿ok? Es como un músculo. Tenemos que aprender a entrenar nuestro enfoque. Y aquí es donde viene el tema. Aquí es donde viene el tema. Que justamente un poco todas estos últimos tres puntos van de la mano. Cortar distracciones. Realmente tenemos que buscar la forma de evitar este tipo de cosas. Y cuando a veces me dicen, Jay, pero es que yo utilizo full Instagram y todo eso ahí. Yo también. Pero lo utilizo no para consumir, lo utilizo para crear. ¿Ok? Somos creados a imagen y semejanza de Dios, el creador. Entonces, por obvias razones, somos creadores también. Y pues fuimos puestos en la tierra para crear. Entonces, busquemos crear. Y esto va de la mano, una vez más, como decía, cortar distracciones con tener enfoque absoluto. Y yo sé, esto ya a mí me lo dijeron un millón de veces, y no es por nada, pero la verdad es que tengo muy buena concentración y muy buen enfoque ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo he venido entrenando, al igual que un músculo, lo puedes realmente entrenar. Número 10, tengo una lista de puntos siguientes. ¿Ok? Tengo una lista de puntos siguientes, y esto aquí lo voy a conectar con el punto pasado. Lo que les enseñaba hace un rato, el planear el mañana hoy. Planear el mañana hoy. Importante, tener 5 próximos movimientos macro para poder desglosar estos puntos de forma micro. ¿Ok? ¿Cuál es cuál es mi meta? ¿Cuál es mi resultado macro? El resultado madre al que quiero llegar. Por ejemplo, puede ser el mejor productor de la agencia este 2026, ser el mejor productor del equipo este 2026. ¿Ok? Punto número 2 es el resultado madre. El punto número 2 vendría a ser tal vez soy el mejor productor este mes. ¿Ok? Uno es todo el año, el macro, de ahí el siguiente es un poco más micro este mes. Ahora la pregunta es, ¿cuántas ventas o incluso cuántas reuniones, o incluso cuántas llamadas debo hacer para pasar al productor número uno de la agencia hoy? ¿Ok? Entonces es importante tener ese resultado macro, madre al que quiero llegar a ese objetivo, pero definitivamente romperlo en principios básicos, como se le dice en la física. Romperlo en principios básicos, ok. ¿Qué debo hacer hoy para que este resultado sea, la palabra propia la dice, un resultado de mis acciones hoy? ¿Ok? ¿Y por qué? Y muchas veces dice, es que no puedo hacer tantas llamadas. Literalmente muchas veces digo, muéstrame. Muéstrame que es físicamente posible, que la física hace que sea imposible hacer ese número de llamadas hoy o tener ese número de reuniones hoy. Ahí es donde hay que romper muchas veces con estas propias creencias limitantes y al contrario, más bien salir de esas. O sea, todavía me asombra cuando mucha gente me dice, no, yo hago 10 llamadas al día, 10 llamadas en frío al día. 10 llamadas al frío al día no es nada. O sea, yo conozco gente que pues hace 100 llamadas al día en frío totalmente, ojo. Conozco gente que hace 150 llamadas en frío al día. Yo personalmente he hecho más de 200 llamadas en frío al día. Y ahí es donde como que también yo llegué a ese punto, dije, bueno, más de 200 llamadas en frío al día es prácticamente imposible. Y ahí es donde una vez más vuelvo y digo, muéstrame, físicamente hablando, o sea, con física real, que es imposible hacer más de 200 llamadas en frío. Te tengo una solución. Y ahí, ¿qué es lo que hice? Me metí a investigar, busqué, a ver, ¿cómo puedo hacer más de 200 llamadas en frío al día? Estos años atrás. Pero en su momento, ok, encontré algo que se llama Power Dialer. Que Power Dialer lo que hace es que prácticamente hay diferentes plataformas, softwares, donde tú metes una base de 1000 personas con su número telefónico y lo que hace el Power Dialer es que llama como a 10 a ver quién de ahí contesta y esa que contesta, ok, ¡pum!, se te conecta. Entonces, con ese Power Dialer llegué a hacer hasta 800 llamadas en frío al día. El Power Dialer hacía las llamadas y yo hablaba obviamente ya con las personas que contestaban, más o menos como un call center. Entonces, una vez más, muchas veces pensamos que hay cosas que son imposibles o que simplemente no hay sentido, pero realmente es porque no hemos buscado el principio básico de cómo estructurar nuestra agenda o cómo realmente romper con esa propia creencia limitante. Punto número 11, comer bien. Para desempeñar bien necesitamos energía. Tu fuente primaria de energía son nuestros alimentos. Sí y no, de hecho sobre esto aquí algo que he cambiado en ese entonces, y es porque hay estudios científicos interesantísimos, y es que cuando uno come, digamos, cuando uno come después del almuerzo, ¿qué viene? Generalmente a uno le da sueño, es que me tengo que tomar el café, etcétera, etcétera. Hay mucho realmente en lo que me puedo quedar aquí hablando horas, pero en las cuales he estudiado mucho y justamente, pues, como se dan cuenta, me he metido a investigar todo esto aquí para encontrar los principios básicos de todo.
pero sin entrar demasiado, cuando uno come, se dispara la insulina y cuando se dispara la insulina, pues llega un punto en el que llega a su tope máximo, donde sí, tiene esta energía, etcétera, pero después empieza a decaer y ahí es donde viene, pues, obviamente ya el sueño y todo eso ahí después de comer. Entonces, hay estudios interesantísimos sobre el cómo ayunar propiamente te trae energía, la razón detrás de eso, es porque en el pasado, una vez me puedo quedar hablando horas de esto, pero en el pasado mucha gente pues no comía todos los días, no es que hacía 3 comidas al día, o sea, vámonos a los tiempos en los que la gente tenía que cazar para comer, podía estar días sin comer. ¿Y qué sucede? Más bien tu cerebro entra en modo supervivencia, donde más bien tus sentidos se agudizan, textualmente hablando. Uno dice, no, es que si no como, me voy a morir, que no sé qué. Pero al contrario, más bien sucede casi lo opuesto. O sea, tus sentidos se agudizan. ¿Por qué? Porque estás en modo supervivencia y ahora más bien tienes que actuar para comer. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, y una vez más, aquí ya es un tema personal de cada uno, pero yo, por ejemplo, ayuno todos los días, mínimo, mínimo, recién como ya en el almuerzo, tirado como para las 2 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque me he dado cuenta que esa es mi forma. Ahora, todos somos distintos, tienes que encontrar lo que a ti personalmente te hace más eficiente y pues encuentras que te trae mejores resultados. Punto número 12, conecta los huecos. Si sientes que estás dejando huecos en el camino, encuéntralos, conéctalos y elimínalos. Y algo detrás de esto que a mí me encanta agregar es cuando ya empiezas a llegar a un punto en el que ya estás teniendo mucho volumen de clientes, de ventas, etcétera, ahí puedes en cambio ya pensar, ok, ¿qué puedo automatizar? ¿Qué puedo delegar? ¿Y qué puedo eliminar? Pero entrando en esto, si nos estamos dando cuenta que nos toma 2 horas para cerrar un cliente, entonces podemos encontrar dónde en nuestro proceso comercial o de ventas podemos mejorar, qué cosas podemos hacer, etcétera. Si nos toma 200 llamadas para ganar una reunión, tenemos que practicar en nuestra prospección. Si tenemos 20 reuniones, si tenemos que tener 20 reuniones para hacer una venta, tenemos que practicar nuestro cierre. Potencialmente estás careciendo de una habilidad de cerrar ventas. Y ahí justamente donde un poco les comentaba anteriormente que se unió recientemente Andrés Díaz a nuestro equipo y para quienes obviamente tienen las sesiones con él individuales, pues obviamente entramos bastante en eso. Buscamos que con menos logremos hacer más. Y eso significa que cuando tengamos más, vamos a hacer pues mucho más. Entonces, 20 reuniones para una venta, practicar tu habilidad de cierre. Una persona asiste en 10 reuniones programadas, tienes que practicar el compromiso que estás teniendo con esta persona al momento de agendarlos, etcétera. ¿Dónde está fallando? Ahora sí, este es el punto en el que quería conectarlo con el punto 9. Con el punto 9. Una vez más, actividades de generación de negocios. Una vez más, actividades de generación de resultados comerciales. Para esto necesitamos cortar el exceso. Y esto aquí va a doler un poco, así que aquí vamos. Hay trabajo que no debes hacer. Hay trabajo que no debes hacer y que muy probablemente estés haciendo. Tal vez te haga sentir emocionado o emocionada hacerlo. Sientes que estás haciendo cosas, pero muy probablemente es puro relleno y no te está ayudando realmente a crecer como negocio. Solo por querer llegar a casa y decir que trabajaste duro, pero al final del día o semana, haciendo cuentas, te preguntas, ¿qué pasó con mis ventas? ¿Cuántas ventas en realidad hice este día, esta semana, este mes? Entonces, una vez más, hay trabajo que no debes hacer, que realmente es relleno, ¿ok? Y textualmente hablando, cuando veo muchos agentes que se meten a hacer imágenes en Canva, ¿ok? No estoy diciendo que esté mal, pero sí hay niveles para esto. Sí hay niveles para esto. Les puedo decir de esto con certeza absoluta y total que, que generalmente los agentes que he visto que tienen muchos más resultados comerciales son los que buscan tener actividades comerciales, actividades que directamente, o sea, directamente, no que hay que explicarlo por 10 minutos, no es que mira, esto aquí lo ve la gente, que dice, no, que directamente van hacia el proceso comercial, o sea, hablar con clientes, agendar reuniones, mostrar propiedades, mostrar el proyecto, etcétera, ¿ya? Y en cambio, justamente los agentes generalmente que he visto que, pues, que no les va muy bien, son los que como que se quedan y se encierran en el, no, es que estoy trabajando en mi imagen de Canva, la cual voy a subir a Instagram, y esta imagen, ok, y que el logo tiene que ir un poquito más a la izquierda y esto acá un poquito más acá, no, no salió muy bien la foto, déjame, sabes que me tomo otra. Y están perdiendo todo el día haciendo esto
Y cuando se preguntan después, bueno, ¿qué pasó con mis ventas? He trabajado muy fuerte, he trabajado muy duro esta semana, estuve haciendo como 10 imágenes en Canva. ¿Mis ventas dónde están? No hay. Y es porque justamente no se está enfocando al proceso comercial, el cual requiere al inicio de tu enfoque total. Hay, una vez más, como decía, hay niveles para esto. Hay niveles para esto. Entonces, sí hay que definitivamente enfocarnos en el proceso comercial que nos va a traer el resultado comercial. Y una vez más les digo, y esto pues, o sea, ya porque lo he visto de experiencia propia, y porque yo personalmente me pasó, o sea, y si les digo literalmente la historia de mi propia experiencia propia, ah, no, sí, es que estoy haciendo esta imagen en Canva increíble y que ni sé qué, y esto me va a traer clientes. Es una forma perezosa de pensar del proceso comercial. La verdad, al principio necesitamos como que, necesitamos poner primero que nada nuestro esfuerzo real, comercialmente hablando. Pero contándoles la historia, ok, sí, bueno, y esta imagen que ni sé qué, ok, la subo, 3 likes. 3 likes y uno de esos es de mi mamá, así. Entonces, como que realmente, sí, un poco les digo esto porque definitivamente tenemos que cortar ese exceso. Hay muchas cosas en las que en este momento potencialmente te estás distrayendo. Y es eso lo que me gusta llamarle, tal vez estás ocupado, pero eso no quiere decir que estés siendo productivo. Hay una gran diferencia entre estar ocupado, tener la agenda llena, y hay una gran diferencia entre estar siendo productivo. Y ahí es donde muchas veces decimos, ok, bueno, siento que trabajé 10 horas hoy, estuve todo el día trabajando, pero ahí mismo es donde como que cuando a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo puedes decir que trabajas 8 o 10 horas al día, todos los días, todo el día trabajando para hacer una o dos ventas? O sea, 40, 50 horas a la semana haciendo dos ventas. Y ahí es donde pues entramos en apaga Facebook, apaga Instagram. Y un poco les digo esto una vez más, porque realmente tenemos que enfocarnos en el proceso comercial si queremos tener resultados comerciales. Y de hecho, les puedo decir que he conocido a agentes, una vez más, gracias a Dios, pues no me terminó pasando, pero yo personalmente cometí este error también al inicio. Ah, no, es que yo tengo que hacer estos posts que ni sé qué, grave error. Y bueno, cometí ese error al inicio, algo que a mí personalmente me pasó, y una vez más, les cuento esto desde mi propia experiencia, que a mí personalmente me pasó, es que me metí en, ok, voy a hacer este brochure y va a quedar increíble, y que, ok, y el logo y no sé qué. Ok, después de romperme la cabeza con este brochure, ok, tengo ahora un pocotón de brochures que me costaron tiempo, me costaron dinero, pero no tengo clientes. Entonces, hay cosas realmente en las que hay que tener cuidado con que uno, hay que ser muy disciplinado, realmente, hay que ser muy disciplinado, ok, ¿qué acciones son las que debo tomar para tener este resultado comercial? Y una vez más, dentro de esa propia experiencia, pues he conocido también a gentes que pues iban a la oficina y estaban ahí 8 horas, 10 horas al día, pero que estaban todo el día en la computadora y decía, pero ok, aquí le va a estar yendo muy bien. Pero cuando le pregunto, ¿y qué tal las ventas? No, que ni sé qué, que ni sé cuánto. ¿Y con cuántos clientes estás hablando? O sea, ¿qué estás haciendo realmente para hablar con clientes? No, lo que pasa es que estaba trabajando en este post y no sé cuánto. O ves la computadora y están viendo zapatos. Pucha. Entonces, tal vez estás 8 o 10 horas en la oficina, pero no estás utilizándolas en actividades que generan negocios. ¿Ok? Entonces, y justamente de la misma forma he visto todo lo opuesto. Gente que ni le importa el brochure. ¿Ok? Hay que tener un orden en esto. Y una vez que ya empiezas a hacer negocios, ahora ya puedes decir, sabes que voy a contratar a una agencia, voy a contratar a un asistente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en cambio he visto también gente que bueno, tal vez ni le importa el brochure, ni le importa el post, ni lo sube, ni tiene Instagram, ni sé qué, pero se la pasa todo el tiempo con clientes, haciendo llamadas, haciendo reuniones, pues obviamente hace muchos más negocios. ¿Ok? Entonces hay espectros, hay niveles para esto. Entonces, tenemos que ser muy eficientes y muy efectivos con todo esto. Ahora sí, punto importantísimo, ¿cómo mejorar nuestra ética laboral? Tenemos que estar también conscientes de que no todo es necesariamente perfecto, de que definitivamente hay cosas que simplemente no van a ser perfectas, que queremos que sean perfectas, y sí, tenemos que ser proactivos y tenemos que buscar hacer las cosas de la mejor forma posible. No estoy hablando que hay que ser mediocres, porque tenemos que buscar hacer las cosas de la mejor forma posible, pero a veces una persona no trabaja fuertemente porque está esperando a que las condiciones sean perfectas y no se atreve a hacer el intento. Pero adivina qué, si hay 5 segundos más en el reloj y tienes que hacer un tiro, pero esperas a que las condiciones sean perfectas, ¿cuáles son las probabilidades de que ganes si no tomas acción?
Se acaba el tiempo, pierdes de todos modos y sin importar lo que sea, toma la oportunidad. Ve a la reunión, haz la llamada, envía el mensaje. Ok, esta parte a mí personalmente me gusta bastante porque los mejores, siempre estoy comparando todo esto como que a los atletas profesionales, pero si lo vemos a Messi, si lo vemos a Cristiano Ronaldo, o sea, a lo top de lo top que ha habido, justamente son pues tan reconocidos por hacer de momentos imperfectos resultados casi perfectos, porque nada es totalmente perfecto, pero hacer de momentos imperfectos obtener resultados casi perfectos, donde se le los cubrieron todos los defensas y el arquero vino y el uno lo pateó y que no sé qué, pero él en ese momento tan imperfecto, donde las condiciones no eran ideales, él pateó y tomó la oportunidad y metió el gol. O sea, a eso es a lo que quiero llegar. Nunca va a ser todo perfecto, pero tenemos que tomar esa acción. Nunca las cosas van a ser perfectas. Nunca, jamás. Imposible. Es simplemente imposible. Entonces, y justamente, pues esos Michael Jordan iban perdiendo y el equipo contrario era increíble y que ni sé qué, pero él qué hacía, él buscaba y seguía y sabía que el momento no era perfecto, que si él iba a esperar por el momento perfecto, pues no iba a llegar nunca. Y al contrario, tomando esos momentos imperfectos donde las condiciones estaban en su contra, ¿qué pasó? Tomaba acción, hacía en nuestra situación, tomamos acción, hacemos la llamada, enviamos el mensaje, vamos a la reunión. Hacemos de momentos imperfectos casi perfectos resultados. Intenta siempre estar preparado, sí, pero preferible es tomar la oportunidad a no tomarla en absoluto. Espera lograrlo, espera progresar, pero no esperes perfección. El progreso es el enemigo de la perfección. ¿Ok? Una vez más, buscamos y apuntamos a la perfección, pero más importante aún, lo hacemos tomando acción. ¿Por qué? Porque progresamos en el tiempo. Finalmente, para evitar quemarte, ten tu propio escape. Sobre esto tengo un poco de opiniones cruzadas, siendo, pues, o sea, es como que muchas veces pienso que quemarse, para llegar a quemarte, estás muy lejos de quemarte. Eso a todos lo digo y me incluyo. Que muchas veces yo mismo pienso, no es que me voy a quemar. Pero realmente, si lo analizo bien, estoy muy lejos de quemarme. O sea, y sí he tenido momentos en los que digo, me estoy quemando, pero si lo analizamos bien, muchas veces es el propio lenguaje que nos estamos dando hacia nosotros mismos el que nos está saboteando. O sea, es tu propio lenguaje el decirte, no, me estoy quemando, eso mismo te está haciendo quemarte. El decirte que te estás quemando, te está quemando. Al contrario, en vez de decir, me estoy quemando, di, me estoy emocionando. Me estoy emocionando, estoy entrando en el momento, me estoy entrando en mi mejor momento. Es a veces ese propio lenguaje el que realmente te hace actuar y tener ciertas condiciones o percepciones distintas y percepciones realidad. Ahora, ¿qué sí recomiendo? Y esto de aquí, realmente lo digo, es chistosísimo, ¿ok? Pero le digo literalmente, a mí algo que me funciona muchísimo, una de las cosas que yo personalmente lo odio más que nada es ir a los restaurantes. Esto de aquí se va a reír. Odio ir a los restaurantes solo. O sea, no me gusta ir a un restaurante a comer, aunque sea un muy buen restaurante, eso detesto ir como que a un restaurante en general, no me gusta tanto la experiencia. Me gusta ir a un restaurante al que ya he ido múltiples veces porque sé que la comida es excelente y todo eso ahí, y me gusta ir con mi familia. O sea, esa es como que una de mis premios más grandes. Otra de mis premios más grandes es ir al cine. ¿Ok? Y se van a reír, o sea, van a decir, wow, Jay, pero ir al cine. O sea, ¿y por qué les digo esto? Porque no es que no es necesario que digan, es que no, mi premio tiene que ser comprar esta cartera de, no sé, de $6,000 o comprar estos zapatos de $600. No necesariamente, no necesariamente. De verdad les digo, o sea, y cuando he hecho muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo, literalmente uno de mis premios principales es o ir al restaurante con mi familia o ir al cine. O sea, de verdad le digo, cuando he hecho muchísimo, pues literalmente ese es uno de mis premios. Voy al cine, porque una vez más, tampoco busco como que conformarme. Ok, tampoco busco como que, entonces me voy a comprar esto aquí ahorita de golpe. No, la verdad es que no. No busco conformarme. Busco tal vez ir al cine una vez a la semana, algo por el estilo. Me gusta premiarme con algo así. Si logras esto, te compras X. Si llegas a la meta, te autopremias con X. O incluso, en mi caso, me gusta incluso más bien comprar algo tal vez para un ser querido o algo así. Entonces, súper positivo. Una forma también de pues, evitar quemarte si es que piensas que quemarte es una posibilidad. Así que conclusión,
Ser predecible, número uno. Ser consistente, número dos. Número tres, prepárate la noche anterior. Número cuatro, haz más. Cinco, suscríbete a la mentalidad de la hora. 6, ten compañeros de trote. 7, no caigas en solo trabajar inteligente. 8, corta distracciones. 9, enfoque absoluto. 10, ten una lista de puntos próximos. Ahí, perdonen, al hacer este cambio del PowerPoint al Canva, veo que se han comido full tildes y así. 11, come bien. 12, conecta los huecos. 13, corta el exceso. 14, deja la perfección. 15, ten tu propio escape. Todos estos son puntos importantes en los que podemos ir trabajando y definitivamente mejorar nuestra ética laboral ahorita que estamos ya mediados, imagínense, estamos mediados de febrero del 2026, qué loco. O sea, ya es inédito. O sea, pareciera que recientemente estábamos todos comiéndonos las uvas y poniéndonos la ropa amarilla para fin de año. Ya estamos ahorita mediados de febrero del 2026. Estamos por entrar al tercer mes del 2026. Miren cómo está volando el tiempo. Y sobre eso les quiero dejar un último punto, dos puntos importantes que me encantan, los escuché hace poco, y es que las personas más exitosas que hay son las personas que toman decisiones y las personas que son veloces. ¿Ok? Velocidad y decisividad. ¿Ok? Ser decisivo y ser veloz son dos de los factores más importantes que puede tener cualquier empresario, especialmente dentro de la industria inmobiliaria. Las personas más exitosas no se dejan llevar por el tiempo lento. ¿Ok? Y punto número dos, tampoco dejan decisiones en el limbo. Entre, déjame ver, tal vez, que ni sé qué. Es una de las formas realmente más comprobadas de llenarte de pobreza mental y de llenar tu mente de basura, realmente. O sea, porque ahora tienes una decisión de sí o no por aquí, una decisión de tal vez de acá, y no sé qué. No, es sí o es no. Aprende a tomar decisiones realmente con decisividad. Y también aprende a utilizar el tiempo para ser rápido, porque el mundo cada vez se mueve más rápido, no puedes quedarte atrás. Así que espero que les haya gustado lo que hemos visto el día de hoy. Si es que ha sido así, quiero que me pongan un sí en el chat. Para el próximo taller voy a entrar con un tema pues muy interesante que estoy estudiando en este momento bastante, pero quiero ver un sí en el chat si es que les ha gustado el taller que hemos visto el día de hoy. A ver, vamos a ver. Dicen like de la mamá y la tía, literal. Excelente, ok. Dice, a ver, que se está moviendo muy rápido esto de aquí. Yo sé ir a comer un corte de carne cuando logro un buen resultado como recompensa. Me encanta, me encanta. Y lo que hace, por ejemplo, Eduardo con su equipo es que se come un pollo, si no estoy mal, cuando hacen una venta, pues eso también es justamente un buen... Pero ojo con eso, o sea, imagínense, no es que yo qué sé, me voy a comprar esto aquí carísimo, no necesariamente, o sea, es algo que les voy a dar con un punto final que se divide en tres partes y es la mejor forma de acostumbrarte a tomar una acción que te va a traer un resultado comercial es tener un disparador, es tomar la acción y finalmente tener una recompensa. Eso se le llama Trigger Action Reward. Entonces es disparador. ¿Qué disparador puede ser? Digamos, no sé, puede ser una canción, por ejemplo. Pones esa canción y esa canción te dispara automáticamente. Ok, la canción, me acuerdo, ok, perfecto, entro en modo acción. Actúas y eso pues obviamente te va a traer tu recompensa. Y ahora sí esa recompensa puede ser un café, yo que sé, un latte. La persona de la que aprendí esto, que es Amovens, el que les enseñé al inicio, él textualmente decía que él lo que hacía, no recuerdo cuál era su disparador realmente, pero su acción era hacer llamadas de ventas, llamadas a clientes, y su recompensa era literalmente un smoothie, una malteada, un shake, como se le diga, eso ahí con una taza de café. O sea, que en una cafetería. O sea, esa era su recompensa. Entonces, hay una buena forma de ver esto, es, ok, disparador, acción, recompensa. Yo quisiera comer un corte de carne cuando logro un buen resultado como recompensa. Me encanta. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Buena idea. Genial. Me encanta. Espero que estén teniendo un bendecido día. Espero que les haya gustado una vez más el taller que hemos visto el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y los estoy apoyando aquí desde lo lejos. Cuentan conmigo. Consultas, dudas que puedan tener, por favor, las pueden hacer dentro de la plataforma. Una vez más, los estoy apoyando desde lo lejos. Les mando un abrazo y bendiciones. Espero que estén teniendo un bendecido viernes mediado de febrero. Vamos a atacar febrero para romperla. Bendiciones con todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.